Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar una etapa en nuestra escuela de evangelización que esperamos en Dios rinda los frutos que Dios quiere que rinda. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de elevar nuestro crecimiento en la fe. Hemos practicando con nuestra hermana Lucy y también con el Señor, hemos estado viendo que nuestro ministerio ha estado en mucho activismo y poco a poco nos hemos ido perdiendo en lo que verdaderamente vale la pena, que es en el ser. Entonces vamos a apuntalar eso, el Señor nos está pidiendo que hagamos eso y por ese camino nos vamos a ir. ¿Okay? Vamos a irnos a la palabra de Dios en la carta a los Romanos. En el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1, Hebreos capítulo 6, y nos vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Ya la tienen? Sí. ¿Alguien que la lea con voz más fuerte que la mía? Fuerte y claro. No es otra cosa. Con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos pues, como dijimos, si Dios nos lo permite. De todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo, y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Todos lo leyeron? ¿Y lo entendieron? Más o menos, dice mi hermana. Fíjense nada más qué fuerte está esta lectura que me dio el Señor. No la había leído, o si la había leído no le había puesto atención. Pues el Señor me la dio preparando este tema y fíjense nada más lo que tiene, lo que dice. Con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a hablar de nuestro Señor? No. No vamos a hablar de las primeras enseñanzas. ¿Cuáles son esas primeras enseñanzas? Lo que ya todos sabemos. Yo sé que todos los que estamos en este momento aquí, ya dimos los primeros pasos, ya pasamos por el kinder, por el párvulos, como le llamemos, ya pasamos las primeras etapas de nuestra vida en la fe. Las primeras enseñanzas, las elementales, ya las tenemos. Y entonces dice Pablo aquí en esta carta, dice, no vamos a hablar sobre eso. No vamos a echar, dice, no vamos a echar una vez más las bases. Y ahorita hablamos de cuáles bases está hablando él. Es decir, y ahí viene, el arrepentimiento de las obras de muerte. No vamos a hablar de la fe en Dios. No vamos a hablar de los bautismos.
No vamos a hablar de la imposición de manos, porque de repente hablamos, ahorita lo acaba de decir mi hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en su retiro de evangelización salieron muy, ¿sí?, de la imposición? Ya no vamos a hablar sobre eso, porque dice Pablo, no tiene caso que hablemos sobre lo que verdaderamente ya está sembrado como la base, ¿sí? No vamos a hablar de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio definitivo. ¿Sí está claro eso que dice la palabra de Dios ahí? ¿Todos entendemos qué es la resurrección de los muertos? ¿Ya nos quedamos claros en eso? Quedamos claros en que con su resurrección nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros también la resurrección. ¿Sí está claro eso? ¿O hay alguien aquí que tenga todavía dudas sobre eso? Con toda confianza, porque una de las cosas que va a cambiar en esta escuela de evangelización es que vamos a participar todos. ¿Okay? Y que con toda la confianza del mundo puedan levantar su mano y decir, no estoy de acuerdo, o yo pienso, o siento, o leí, o la palabra de Dios me dijo de esta manera, o en la oración Dios me habló de esta manera, con toda la confianza del mundo. Porque nosotros no tenemos la verdad completa. El que está aquí enfrente pues es un instrumento, pero no es quien tiene la verdad completa. La verdad completa está aquí y la verdad completa la tiene Dios. Entonces, no es eso, la intención es que quede claro que todo lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo ya se aprendió, ¿verdad? Y entonces que tenemos que pasar a una etapa diferente, que es una etapa más arriba, para que nuestro espíritu se enaltezca, ¿sí? Para no estar adormecidos, para no estar recibiendo siempre la misma enseñanza que se vuelve repetitiva, pero que no nos hace crecer, ¿sí? Entonces, queda claro entonces, al hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos evangelizamos y un día acudimos al llamado de Dios, estábamos claros de lo que significaba el pecado en nuestras vidas. ¿Sí es cierto o no? ¿Y ahorita estamos conscientes de eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces es de lo que está hablando, del arrepentimiento, de las obras de muerte, o sea, del pecado. ¿Sí? ¿Está bien claro entonces lo que es la fe en Dios? ¿A alguien no le queda claro todavía? Lo que dice en esta misma carta, que la fe es la certeza de lo que no se puede ver. ¿Está claro en nuestras vidas eso? ¿No los escucho? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, no tiene caso volver a hablar de eso, ¿verdad? O sea, remoler, es lo que dice Pablo. Dice entonces, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos pues como dijimos si Dios nos lo permite. Dice, de todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron. Iluminados no quiere decir en que ya son así como dioses, ¿verdad? Sino que fueron llenos de esa luz que un día se nos presentó en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos abrió ese panorama que teníamos cerrado a nuestros ojos, ¿verdad? O sea que así como Pablo, ¿verdad?, que pensaba que estaba llevando el camino correcto, que pensaba que estaba bien con su vida, así como el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento y nos abrió a un panorama nuevo, al conocimiento de los misterios de nuestro Señor. ¿Sí? Eso dice, de todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido esa nueva efusión del Espíritu? Porque recuerden que en el bautismo fue recibido el Espíritu Santo, sino esa efusión del Espíritu Santo nueva que se nos dio en el retiro de evangelización. ¿Hay alguien que no le haya sucedido nada? ¿Que pasó por de noche, Toño? Ok. Bueno, es que hay esa idea de que si no tienes descanso en el Espíritu no recibiste nada, ¿verdad?
Yo le puedo decir a mi hermano, y no sé si se les ha comentado a ustedes, yo nunca he tenido un descanso en el espíritu, ¿sí? Entonces, no necesariamente tendría que ser eso para haber recibido esa nueva fusión. Pero cambió mi vida, pues el Espíritu Santo actúa no nada más de esa manera, ¿verdad? Porque, o sea, Él actúa como Él quiere y de la manera que Él quiere en las personas. Y lo hemos visto en nuestros retiros. Hay quien llora, hay quien grita, hay quien, ¿verdad?, tiene un descanso en el Espíritu. Son las manifestaciones, y ya lo hemos hablado, de qué manera pueden presentarse esas manifestaciones. Entonces, es de lo que está hablando Pablo. Dice, a los que ya fueron, a los que ya recibieron el don sobrenatural del Espíritu Santo. Y luego fíjense lo que dicen, y díganme aquí si no le pasó lo mismo. Y saborearon. Dice mi hermana que sí, sí, ¿verdad, hermana? Y saborearon. ¿No saboreó mi hermana? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Aquí nada más hay uno, mi hermano, que él no saboreó. No necesariamente tiene que ser, es como en el caso de Toño, ¿verdad? Dios va haciendo su obra en cada uno de nosotros de la manera que Él considera que es conveniente y necesario, ¿sí? No actúa Él por paquete y no actúa por grupo ni por parejas, ¿sí? La relación con Dios es de manera personal, individual, ¿sí? Y dice, si a pesar de todo eso recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. ¡Ay, qué fuerte! Eso hasta se me puso el cuero chinito. Sí. Porque eso yo lo aplico también para mí. Porque es cierto, cuando nosotros ya vivimos esa experiencia tan grande, es como lo que dice la misma palabra, ¿verdad? Es como volver a lo que éramos antes, es regresar a caer en la inmundicia, en lo que vivíamos antes, en lo que éramos, y como dice la palabra, como si el perro volviera a comer de su propio vómito. Es que esto se los estoy participando porque es la introducción para lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ir más allá. Ahora sí que comprometernos verdaderamente con el Señor, ¿verdad? Si bien es cierto que no es por nuestras propias fuerzas, pero sí, lo hemos dicho muchas veces, es abrirnos a la acción de Dios, abrirnos de tal manera que Dios verdaderamente actúe en nuestras vidas, ¿sí? No, dice, es imposible renovarlos por la penitencia. ¿Qué es la penitencia? No es un castigo, ¿verdad? Pero es una mortificación, que entonces es hacer algo que tal vez nos cueste un poquito de trabajo hacer, ¿sí? ¿Cuántos sabemos que acudimos al sacramento de la reconciliación una y otra vez, ¿verdad? Y el Padre nos podrá poner una penitencia y otra, ¿verdad? Y ahora 10 rosarios y pues no, pues ahora 20 y 3 misas y de rodillas y nada, ¿sí? Porque aquel que no se abre a la acción del Espíritu y no permite que verdaderamente se transforme esa vida, pues le podemos estar repitiendo toda la santa vida lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento de los pecados, lo que es la imposición de las manos, lo bonito que fue el retiro de evangelización, y nunca vamos a cambiar. Tenemos que ser un ejército de esforzados, de soldados del ejército de Dios fuerte, esforzado, que se habilita en cada momento, que se esfuerza, que se cansa, ¿sí? Porque es eso, porque esto no es de pasársela bonito, ¿sí? Es de cansarse, es de mortificarse, de la ascesis es el privarse de cosas que nos gustan. Ahorita el no poder estar en casa, el no poder estar con los hijos, con la familia, el destinar este tiempo para estar aquí, cuando lo destina para otra cosa, para el servicio de Dios, ¿sí? Es eso, ¿sí? Es cansarse para la obra de Dios,
para el servicio de nuestro Señor, para lo que fuimos llamados específicamente en este ministerio. De tal manera que si esto se cumple, entonces ya no es tan difícil, ya no viene el cansancio. Porque eso es otra cosa, cuando se habla de cansancio, decir, sí es cierto, es que es muy cansado. No, pues es que no va a ser cansado cuando tú te dejes llevar por el Espíritu y las cosas las hagas con alegría. ¿Sí? Y entonces no va a ser cansado. Y entonces no va a haber necesidad de poner pretextos ni justificarte para hacer o no hacer las cosas. De Dios sobre todo estamos hablando. Dice, si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué ¿Alguien me puede explicar esto? Porque no lo entiendo muy bien. Fíjense, es el versículo 7. Si una tierra absorbe las lluvias que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. ¿Alguien me puede explicar? Por favor. Parte es de que la palabra nos enriquece si la hacemos vida en nuestra propia vida. Eso es enriquecedor. Te enriquece a ti. Y luego que viene como fruto de ese enriquecimiento. Pues irme al cielo. Irse al cielo. Bueno, solita. ¿No te puedes llevar a alguien de la mano? Sí, yo como lo entiendo es pues así como es una analogía, ¿verdad? Está hablando la tierra que recibe la lluvia. ¿La lluvia? Da fruto. Y da fruto, ¿verdad? Sí. Nosotros así debemos de recibir en ese fuego del Espíritu Santo, llenarnos del amor y de la gracia de Dios y precisamente dar fruto, ¿verdad? Imagino mediante los dones y carismas que nos da Dios para edificar la iglesia, ¿verdad? Y es lo que dices, mirarnos hacia el cielo y ayudar a nuestros hermanos. Todos ¿Sí? Entonces, porque entonces sería, si lo que dice Mauri, si fuera así, sería lo que le hemos dicho que se llama como piedad descarnada. El Padre me podrá corregir si estoy mal. Piedad descarnada, que es esa piedad de yo y mi Dios y yo crezco solito y acá estoy, no, yo ya casi estoy cerquita de Dios, pero acá yo con mi Dios, a mí no me hable ni me diga nada porque yo estoy, mi relación con Dios, esa es la que llamamos piedad descarnada, ¿verdad? Pero la cruz significa precisamente que abres tus brazos y acoges con eso que recibes de Dios, ¿verdad? Con los brazos abiertos acoges a tus hermanos y ofreces todos los dones de Dios a los que están cerca de ti. Por lo tanto, eso significaría dar fruto, un fruto provechoso. El pasto provechoso es un fruto provechoso para quienes la cultivan, o sea, para quienes lo van a recibir, ¿verdad? Y luego, ¿qué recibe uno? La bendición de Dios. Si nosotros no estamos conscientes de todo lo que viene, de lo que estamos, no de lo que vamos a recibir, porque también esa es otra cosa que hay que entender, el reino de Dios ya está aquí, ¿sí? No vamos a recibir cuando lleguemos al cielo, estamos recibiendo de Dios las bendiciones en concordancia con lo que estamos viviendo. En la medida que absorbes la palabra de Dios, te dejas llevar por las mociones del Espíritu Santo, y en la medida que produces esos frutos, es en la medida que recibes la bendición de Dios. ¿Sí? Dice, pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Esta lectura está fuerte, este capítulo está fuerte, pero en realidad habla de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y lo que debiera de ser este ministerio. Por tanto, si ponemos en práctica entonces lo que nuestro Señor nos está diciendo, pues manos a la obra. Una de esas cosas que tenemos que hacer es, la palabra de Dios es Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos la palabra de Dios, nos está hablando Él. Y es como si nosotros entabláramos esa plática, diálogo entre Él y yo. Pero
yo no sé ustedes si cuando están platicando con una persona y ustedes están comentándoles algo y esa persona está así, ¿no? Sí, volteando, se da el caso, ¿verdad? Y estás con esa persona y la persona, no, sí, fíjate que sí, ¿no? Y la persona volteando para otro lado, y sí, oye, ¿sí me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. No hay un diálogo verdadero, ¿verdad? Y a lo mejor la persona no te escuchó. Muchas veces con Dios sucede esa misma relación. Él nos quiere dirigir su palabra por medio de la Biblia y nosotros estamos acá en nuestros rollos. Cuando estamos en una catequesis, en la misma misa, cuando escuchamos la palabra de Dios y luego si salimos del templo y en ese momento nos preguntan, oye, ¿de qué dijo el Evangelio? ¿De qué habla el Evangelio? Ah, caray, pues ahí vamos a patinar desde ahí. ¿Por qué? Porque quien nos quiso hablar en ese momento, darnos su mensaje, no lo escuchamos. Estuvimos distraídos en cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que empezar por darle la seriedad que merece. Dice Monseñor Luis María Martínez que a Dios hay que darle su justo lugar, y en especial al Espíritu Santo, al cual tenemos, ya sabemos y hemos hablado otras veces, el abandono en el que tenemos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fíjense lo que dice Monseñor Luis María Martínez, que habla precisamente sobre eso. Dice, hay que poner al Espíritu Santo en su lugar, en el que corresponde en la vida y en la perfección cristianas. Hay que hacer de la devoción al Espíritu Santo lo que hizo San Griñón en Montfort de la devoción a María. No San Griñón en Montfort o San Griñón de Montfort tenía una devoción muy grande a María. De hecho, ha escrito libros que hablan sobre la Virgen María. Uno de ellos es La verdadera devoción a la Santísima Virgen, y otro libro que escribió él se llama El secreto de María, de San Griñón de Montfort. Él en esa devoción a María escribe de esa manera tan grande que dice que a María hay que darle su justo lugar. Y entonces dice Monseñor Luis María Martínez, dice, así como San Griñón dice que hay que darle a María su justo lugar, al Espíritu Santo, dice, como dice San Griñón, hay que darle el justo lugar que merece. Dice, así como él dijo de la devoción a María, no una devoción superficial e intermitente, que a veces nosotros solemos tener con el Espíritu Santo, ¿sí? Sino una devoción constante y de fondo, que entre hasta lo más hondo de las almas e impregne la vida con la suave unción del amor infinito. Qué complejo se ve eso, ¿verdad? Pero es que nosotros lo hacemos complejo. Lo que él dice que es que tenemos que tener un amor eterno, incondicional al Espíritu Santo, una entrega total y un lugar específico y especial, y su justo lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Pues porque dice que Él es el santificador, en el que le corresponde en la vida y en la perfección cristiana. Porque Él es el santificador. Porque si nosotros queremos ir avanzando en esa perfección cristiana, el único que nos va a ayudar en eso va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, para empezar, al entrar en contacto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar ahí presente. ¿Para qué? Para que aleje de nuestra mente todo eso que está revoloteando, ¿verdad? Que lo que dejamos en la casa, que lo que dejamos en el trabajo, el problema tan grave que traemos en ese momento, la discusión que tuvimos antes de llegar aquí o antes de ponernos a leer la palabra, para que entonces estemos en esa disposición de asimilar, como decía ahorita en la carta a los Hebreos, de asimilar la lluvia de bendición que viene con la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? Pues que vamos a ver Lectio Divina. Y si vamos a ver Lectio Divina, el primer paso tiene que ser ese. Apagar los celulares, pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y nos prepare para recibir la bendición de la palabra y nos permita asimilar y que nos abra el entendimiento para ver qué es lo que quiere decirnos en su palabra, y entonces sí disponernos para que esa palabra penetre como lluvia
y como una bendición y en tierra fértil, ¿verdad?, que pueda producir un fruto. Puede haber un fruto inmediato en la medida que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu. Ustedes no, yo sé que algunos practican asiduamente la lectio divina, los que no, es bueno que lo empiecen a hacer. Va a ser parte de nuestra vida cotidiana en la escuela de evangelización. ¿Por qué? Porque es una manera de asimilar la palabra de Dios. Entonces, primero, pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos permita asimilar lo que vamos a leer. Cuando eso sea, esto tiene que ser en oración. Cuando eso sea, empezamos entonces nuestra lectio divina. ¿Qué es la lectio divina? La lectio divina se divide en varias partes. Primero, lectio, que quiere decir lo que dice el texto. ¿Sí? Lo que dice el texto. ¿Qué es? La palabra en sí es como leerla literalmente. ¿Sí? Como a veces la leemos y ahí nos quedamos. Tal vez hemos estado practicando lectio divina, pero nos quedamos nada más aquí, en lectio, no en divina, ¿verdad? Y nos quedamos en lectio. La leemos y ahorita les decía yo que esa lectura no la había leído, o si la leí, me quedé en lectio, ¿sí? Pero pidiéndole luz al Señor, miren, como digo, mira, esta está muy buena, así me dijo, pero es que estaba en oración, ¿sí? Y lo que voy leyendo y que digo, ay Señor, no me eches tanta pedrada, qué feo. Y entonces lectio es la lectura tal cual, ¿sí? Vamos a leer entonces un texto de la palabra de Dios que es... No, antes de eso vamos a explicar todo para que no nos perdamos, porque vamos a hacer la lectio. ¿Qué quiere decir entonces lectio? Que lo que dice el texto. Leer el texto, fíjense, eso es importante, de manera atenta. No distraer, hermanos, a veces nos distraemos con cualquier cosa, aún estando aquí en el salón. Si estamos en un estadio, pues nos vamos a distraer con cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquí no hay manera de distraerse si estamos verdaderamente concentrados. Y respetuosa, porque estamos con la palabra de Dios. A la Biblia hay que darle también su justo lugar. A la palabra de Dios hay que darle su respeto que se merece. No solo al libro, ¿sí? Porque el libro es un signo. Pero lo que significa, eso es lo importante. Entonces, por eso, si ustedes han visto cuando mi hermano Luis entroniza la palabra, con qué devoción lo hace. Porque el otro día mi hermana puso la Biblia y lo dijo, ¿la vas a entronizar? Porque para él, además él que es casi teólogo ya, la palabra de Dios es importantísima, no solo por el libro, es Dios mismo. Ok, con atención y respeto, detenerse, pausar, como dice el Padre Solís, Padre nuestro, tranquilos, calmados, sin correr, no lo dice así, pero así, despacio, sin correr. Leer texto de manera atenta, estar, reposar, o sea, sobre el texto, estar, reposar. ¿Qué quiere decir? Cada palabra, esto va para aquellos que quieren predicar la palabra de Dios, pero también para los que no la quieren predicar. A todos nos sirve. Y eso también va a terminar aquí en la escuela de evangelización. Aquí no hay divisiones entre predicadores y pastores y los que sí quieren y los que no quieren. Aquí todo el mundo tiene que crecer de la manera que pueda abrirse a la acción del Espíritu. No marcar ese límite a Dios. No le pongamos límites a Dios. No le digamos a Dios, hasta aquí, yo quiero, pero hasta aquí, Señor. Decía mi hermano ahorita, Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Y tú no sabes si Dios te quiere preparar para algo. El simple hecho de que estés aquí ya eres el llamado. Ahora, ¿para qué te va a preparar Dios? No lo sabemos. No le pongas límites a Dios. Tú permite que Dios haga su obra en ti. Si te quiere llevar hasta las alturas, permítele que así sea, no tengas miedo. Detenerse sobre el texto y descubrir el mensaje de la fe. Esa es una. 2, meditatio. ¿Qué me dice a mí de manera personal? ¿Sí? Ya hemos hablado de los bibliazos. Ay, que esta lectura está muy buena para mi comadre.
No, para ti no, comadre, para otra. Esta lectura está buena para mi esposa, para mi esposo, ¿no? ¿Qué te dice a ti? En ese momento, aíslate en tu burbuja y ¿qué me está diciendo el Señor? ¿De qué me está hablando? Es como cuando estás en misa. ¿Qué me está diciendo el Señor en su palabra? No qué le está diciendo a la gente, qué te está diciendo a ti en ese momento. ¿Sí? Es igual aquí. Ponerse ante el espejo, por eso dice, ponerse ante el espejo de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra te está cuestionando a ti, te está hablando a ti, a tu vida interior. ¿Sí? Interiorizarla, ahondar en la propia vida. Eso sería meditatio. Tercero, oratio. ¿Qué me hace decir? Siempre que la palabra, como dice la Biblia, que la palabra penetra hasta lo más profundo de tu ser, entre los límites entre el alma y el espíritu, algo te va a hacer decir. No que te salgas, que te pongas a gritar, el Señor me dijo que no. Algo te va a hacer decir en tu interior. ¿Sí? Algo va a salir. Ahorita allá hay unas hojas atrás. Quien quiera, si no trae cuaderno o algo, allá hay hojas en blanco y también hay lápices para si no traen pluma o algo, porque algo te tiene que hacer decir la palabra de Dios. Y entonces, no que la grites, la puedes escribir. ¿Ok? Eso es oratio, orar la palabra. Pido, alabo, agradezco, suplico. Lo que Dios te permita y te haga decir en ese momento a través de lo que acabas de leer. 4. Contemplatio. Esto es bien importante. Esto es como si hicieras bolita todo y luego entonces se hiciera explosión dentro de ti. La contemplatio es Dios se me da a conocer con la experiencia del corazón. Esto, si te llega a suceder, es porque verdaderamente interiorizaste la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Serenidad ante el misterio de Cristo. ¿Por qué? Pues porque pueden pasar cosas. ¿Qué cosas? Pues que verdaderamente Dios se te presente, te hable y te diga con tu nombre y te diga las cosas como son. ¿Y de qué manera? Bueno, hay 1000 formas de que Dios se hace presente, pero que cuando te hable de esa manera, algo va a suceder. ¿Sí? Hay hermanos o hermanas que se acercan y me dicen, oye, hermano, fíjese que me pasó esto. Y me está pasando aquello, estaba haciendo oración y sucedió esto. ¿Qué hago? Porque se asustan, que no hayan qué hacer. Y luego me preguntan que si es bueno o es malo. ¿Te dio miedo? No, al contrario, es que sentí una alegría y una felicidad y no sabes lo que me pasó. ¿Qué hago? Serenidad ante el misterio de Cristo. Lo primero que yo les digo, no se lo digas a nadie. Porque si salen corriendo y se me apareció la Virgen y me dijo, no, ya la regaste. El Espíritu Santo me acaba de hablar y me dijo. Es para ti, es interiorizar, es pedirle a Dios luz para discernir si viene de Él o viene del demonio. No te envanezcas, no empieces por envanecerte, por ensoberbecerte, porque entonces cortas la comunicación. Es como si, le corté la comunicación, como si le colgaras al teléfono. Lo primero que les digo, no se lo digas a nadie, guárdatelo para ti. Sí, pero ¿qué hago si me vuelve a suceder? Dale gracias a Dios. Es que me está pasando, dale gracias a Dios. Dile que te abra el entendimiento y te diga qué quiere de ti. 5. Actio, este es bien importante. Compromiso. ¿Qué camino de vida me invita a tomar? Porque no nada más nos vamos a quedar como decíamos ahorita. Qué bonito es esto, qué bonito es lo bonito. Estar con el Señor, no hombre. No me toquen que estoy santo. No voy a vaciar mi santidad. Sí. ¿No? Compromiso. ¿Qué camino de vida me invita a tomar? Ver la realidad con la mirada de Dios. O sea, ¿cómo? Ahora sí, ¿qué te está pidiendo Dios que veas? ¿Sí? Que hagas. Configuración con Cristo y vida en el Espíritu. Que anuncio, compromiso y caridad. Ese es actio. Ahora sí que poner manos a la obra.
es empezar a dar frutos de santidad. Decíamos ahorita, solo el Espíritu Santo te santifica, la Virgen también. Pero, ¿por qué hablas, Luis María Martínez, de eso? Porque habla de la Virgen. Porque este santo que hablaba de la Virgen tenía una devoción tal, ¿verdad? Que casi de repente como que el primer lugar era para la Virgen. Por eso Luis María Martínez nos llama a la atención y nos dice, hey, así como este santo habla de la Virgen y que tenemos que tener una devoción muy grande, y les digo porque ahorita anda esa cosa aquí entre nosotros y necesitamos como personas maduras en la fe, entender bien las cosas. Así como decía este santo, que la Virgen merece un lugar muy especial y una veneración muy especial, dice, así como decimos de la Virgen, así tiene que ser el Espíritu Santo y con mayor razón Él. ¿Sí? ¿Y quién es primero? Ahí se los dejo de tarea, no me voy a meter en problemas. ¿Sí? Ok. Entonces, terminado esto y explicado eso, nos vamos ahora sí, a la Lectio Divina. La palabra de Dios que vamos a tomar es la carta a los Romanos, ahora sí, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, 17. Romanos 8, 14, 17. ¿Ya la tienen? Muy bien. Alguien que lea fuerte y claro, pausado, con calmita, no correr. Adelante, hermana. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué versión es tu Biblia, hermana? El de jóvenes. ¿Perdón? El de jóvenes. El de jóvenes, ok. Está bien. Me gusta más la latino. Vamos al 8:14. Fíjense cómo dice diferente acá, en relación con eso. Todos aquellos, está bien esa, hermana, no hay problema, no es protestante. Está bien, es como más desmenuzada, pero fíjense lo que dice. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Acuérdense, o sea, ya vayan aplicando la lectio, ¿eh? Ahorita estamos solo en la lectura, pero pausada para que vaya penetrando despacito. Todos aquellos, porque les voy a preguntar, ¿eh? Les voy a preguntar. Ahora sí, no le hace que se sienten atrás. Por eso tienen que leerla pausado y vayan entendiendo lo que dice. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El espíritu con mayúscula, dice aquí, espíritu con mayúscula,
asegura a nuestro espíritu con minúscula que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ir aplicando la lectio. Fíjense. Dije, ya hicimos lectio, ¿verdad? A leer ya lo hicimos. Pero aquí de la lectio hay que sacar ciertos conceptos. Por ejemplo, los verbos. Díganme cuántos verbos hay ahí. O algún verbo que hayan leído, que hayan visto. Apunten en sus cuadernos o en su hojita, o lo que tengan ahí donde tengan que apuntar. Apunten. ¿Perdón? Vuelvan. ¿Qué otro verbo hay? Guiar, ser, apúntenlos. Ser, guiar, volver. Vuelvan es volver. ¿Qué otro verbo? ¿Perdón? Heredar. Bueno, herederos no es verbo. Recibir, gritar, compartir. Muy bien, esos serían los verbos, ¿verdad? Apunten por ahí todo lo que tenemos que sacar de la palabra de Dios. Si ustedes en un momento dado su lectio divina la van a aplicar a un tema que ustedes van a dar, es como lo van a preparar. O sea, van a sacar los verbos, van a sacar los lugares, apúntenle ahí lo que tienen que buscar, los lugares, los verbos, los personajes, las palabras, encontrar una antítesis. ¿Qué quiere decir eso? Encontrarla, es decir, una frase que nos hable sobre antítesis. Por ejemplo, esclavitud y libertad. Cuando dice, ustedes ya no son esclavos, ¿sí? Ahí es una antítesis, es esclavitud y libertad. Aquí me está hablando el Señor de que ya no soy esclavo, sino soy libre, antítesis. ¿Sí? Ok, todo eso hay que buscar. Habrá lecturas donde no vamos a encontrar cosas. Por ejemplo, aquí no vamos a encontrar lugares, ¿verdad? Pero hay lecturas donde se habla de un lugar en especial. ¿Sí? Estando Jesús en la sinagoga, ahí sí está hablando de un lugar, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora sí vamos a utilizar las redes para lo que debemos de utilizarlas, no para el chisme ni para estar viendo cosas que no debemos de ver. Ahí sí, hermanos, y también vamos a utilizar nuestros celulares en esta escuela de evangelización. Ahí sí les voy a preguntar, a ver, hermano, búsquese ahí qué quiere decir sinagoga. ¿Sí? Y si estás en tu casa y leyendo la palabra y no entiendes lo que es sinagoga, lo que vas a hacer cuando ya hayas hecho tu lectio, a ver, lugar, sinagoga, ¿qué es una sinagoga? Ok, lugar del encuentro para escuchar la palabra de Dios y que los maestros de la ley utilizaban para dirigirse a o sea, para hablar para que entiendas más de lo que está hablando el texto. ¿Sí? Los verbos, ¿para qué? Es que aquí me está hablando de recibir. ¿Recibir qué? El Espíritu Santo. Aquí me está hablando esta lectura de que voy a recibir. ¿Qué voy a recibir? Una herencia. Ok. Y luego me está hablando de compartir. ¿Compartir qué? Que yo tengo que compartir. Cuando ya reciba esa herencia, la tengo que compartir con los demás. O sea, por eso debemos de sacar todas esas cosas del texto del cual se me está hablando. ¿Sí? Entonces, me van a apuntar allí y van a ver personajes. ¿Qué personajes? Por ejemplo, aquí, ¿qué personajes hay? Dios. Bueno, Dios. Dios y nosotros, ¿no? Esos son los personajes. O Dios y yo. Y lo menciona en su Trinidad. ¿Sí? O sea, aquí pongamos el Dios único, ¿verdad? El personaje que está ahí es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, los personajes que hay ahí somos Dios y yo. O sea, ¿qué quiere decir? Que me está hablando directamente a mí.
y me está diciendo las cosas Dios a mí, me está hablando en este momento. Si en otra lectura le está hablando a otra persona, entonces tú te tienes que transportar y ponerte en el lugar del publicano, ¿sí? Y decir, es que yo ahí soy el publicano, ¿sí? Es que yo soy aquí el fariseo, ¿sí? Por eso hay que detectar los personajes. Muy bien, estamos haciendo nuestra lectio. Desgraciadamente no la vamos a hacer como debe de ser, pero la próxima cita ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Ok, ahorita por el momento nos quedamos en lectio. Vamos a pasar a meditatio. Ya se entendió lo que es la lectio, ¿verdad? Ya sacamos todo lo que es personajes. Algo bien importante, el contexto. No hay que irnos a la lectura tal y no saber ni de qué se habló en antes y en el después. Aquí de lo que habla en el contexto es precisamente cuando Pablo está hablando de que nosotros tenemos que dejarnos llevar por la acción del Espíritu Santo. Ustedes dicen, es esa diatriba, bueno, ya saqué la dominguera. Diatriba es como una plática, híjole, mejor se las digo de otra manera, porque es esa plática que tiene interior, esa conversación interior que tiene Pablo entre los de la carne y los del Espíritu, y dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, no le pertenecería. De lo que está hablando Pablo es de cómo el Espíritu Santo le pertenecemos al Espíritu Santo, y por eso viene esa lectura. Entonces tenemos que tener el contexto de qué estuvo hablando antes para saber qué está hablando aquí. Muy bien, pasamos a meditatio. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Allí es ponerse ante el espejo de la palabra. ¿Qué quiere decir? Esto que acabo de leer. Todos aquellos que guía el Espíritu. Fíjense, no es como en la carta a los Romanos 3:23 que dice, mas todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Aquí dice, todos aquellos. ¿Cómo dice en tu versión, hermana? ¿La que leíste tú? Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que se dejan. Allí no dice que todos, ¿verdad? Aquí dice todos aquellos, que quiere decir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no son todos realmente, son nada más aquellos, ¿sí? Que se dejan, que a los que guía el Espíritu son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. ¿Qué me está diciendo el Señor? En ese momento ya empiezas a entrar en esa meditación interior sobre lo que me está diciendo el Señor en su palabra, pero de manera personal. No de grupo, ni que lo dijo muy bonito en aquel tiempo. Entonces, un ejemplo podría ser, solo aquellos, ¿por qué? O sea, solo a los que guía el Espíritu Santo, ¿por qué? No todos, ¿por qué? Tú te dejas guiar por el Espíritu. O sea, yo se lo estoy diciendo así a ustedes, pero ustedes se lo tienen que estar diciendo a sí mismos. ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo? ¿O yo mando? ¿O yo decido a veces y otras veces decide Dios o el Espíritu Santo? ¿Qué es el señorío para ti? Fíjense de lo que está hablando, hasta dónde se está metiendo esta lectura, ¿eh? ¿Qué es el señorío para mí? Todo eso estoy en meditatio, ¿eh? ¿Qué es el señorío para mí? Porque de eso habla, del señorío. Del que se deja guiar por el Espíritu, está aplicando el señorío de Dios. ¿Tienes un Dios a tu medida? ¿Tengo un Dios a mi medida? ¿Solo para lo que me conviene tenerlo? ¿Para mi necesidad? ¿En qué me dejo guiar? Acuérdense, la palabra guiar fue importante aquí. Si a ti te golpeó la palabra guiar, dejarse guiar, pues por ahí a lo mejor el Señor te va a poner en meditación. ¿En qué te dejas guiar? ¿La guía de Dios te pesa? Si te dejas guiar, ¿haces lo que Dios te pide? Y
acuérdense que es toda la lectura, no nada más una cosa, ¿eh? ¿Qué es ser hijo? Porque a mí me está diciendo que si me dejo guiar soy hijo. Un día íbamos a un rancho y venían de bajada, un rancho inmenso de unos parientes allá y en los Altos de Jalisco. Entonces venían bajando en un burro dos jovencitos, uno más grande que el otro, y entonces nosotros teníamos que subir caminando porque hasta arriba no llegaban los muebles, las trocas, y íbamos subiendo al cerro y venían ellos bajando, y entonces un familiar le dice al más chiquito, tú eres hijo de, bueno, me acuerdo, de Marcos, tú eres hijo de Marcos, ¿verdad? Porque se parecía mucho el güerillo de allá de Jalisco. ¿Tú eres hijo de Marcos, verdad? Sí. ¿dónde está tu papá? Allá está arriba, que no sé qué. Ok, ya vamos para allá. Y entonces empezamos a caminar y dice el de atrás, yo también soy hijo. O sea, porque a él no le preguntaron, yo también soy hijo. Ah, qué bueno, mijo, ya vamos allá con tu papá. ¿Qué quiere decir hijo? Bueno, pues es el orgullo de tener un papá, ¿sí? Es tener la herencia, los genes de alguien en nuestra vida. Eso es ser hijo, ¿sí? ¿Qué es ser padre? Es otra pregunta que te puedes hacer en la meditación. Fíjense todo lo que tenemos que hacer en una lectio divina, ¿eh? ¿Qué es ser padre? Estamos desmenuzando la palabra, ahora sí en la meditación para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir padre? ¿Sí? Aquel que da la vida, que te protege, que te cría, que te da alegrías, que es tu proveedor, ¿sí? ¿Vives como hijo de Dios? Y si no vives, ¿por qué? ¿Tu papá Dios actúa como papá o como tirano? ¿Por qué no te la crees que eres hijo de Dios? Porque aquí dice que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces serás hijo de Dios. ¿Por qué no te la crees que eres hijo de Dios? Cuando nosotros damos el tema del amor del Padre, que para mí es difícil ese tema, porque hay hermanos que llegan a evangelizarse que no se la creen, ¿verdad? Y el objetivo del predicador es hacer que se la crean, que son hijos de Dios, fíjense. Entonces, si tú, el predicador, el pastorcito, ya no voy a hablar de los predicadores, todos nosotros, si le vamos a hablar a una persona del amor de Dios, el primero que tiene que estar consciente de que es hijo de Dios es uno mismo. Fíjense hasta dónde nos está llevando esta lectura. Si tú no te sientes hijo de Dios, ¿no será porque no te estás dejando guiar por el Espíritu? Porque, volvemos atrás, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Por qué no me siento yo hija o hija de Dios? Que a lo mejor no me estoy dejando guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu es en realidad el que nos pone en nuestro corazón ese amor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a transformar la vida de esas personas? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les va a hacer sentir amor nuevamente? El Espíritu Santo. Entonces, si no me estoy dejando guiar por el Espíritu, pues no puedo sentirme hijo. Si el mismo Dios es el que ¿por qué no te la crees que eres el hijo de Dios? Si el mismo Dios es el que te lo asegura. Vamos caminando. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia para ustedes? Acuérdense que dijimos que íbamos a compartir todos, ¿eh? A heredar aquello que es de mi propiedad, te lo voy a heredar a ti, te lo voy a dar a ti. Uh-huh. Transmisión de bienes. ¿Qué más? ¿Perdón? Propiedades. Que pueden ser materiales. Compartir lo que tienes. Propiedades. Bueno, ahí estamos hablando de bueno, y también en los otros casos podría ser de cosas materiales, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahorita que dices de propiedades, de las propiedades de la persona que te engendró, se puede ser una herencia también, ¿sí? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, las propiedades de tu creador
se transmiten por medio de una herencia. Por eso cuando a mí al consultorio van y me dicen, es que heredé la mala dentadura de mis papás. No, usted no heredó la mala dentadura de sus papás, eso es porque no se lava los dientes, no sé qué. Es por su constitución física, posiblemente su organismo no es el excelente, tiene alguna enfermedad debilitante, etcétera. Pero usted sí hereda la forma de los dientes, la forma de su boca, el tamaño de sus dientes y a veces hasta un diente chueco, ¿sí? Porque eso sí es herencia. En la genética de tus papás sí se plasma y se puede plasmar en eso. No la caries, ni que salieron cariados porque mi papá tenía los dientes cariados, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una herencia de la cual nos están hablando aquí, ¿verdad? ¿Qué recibe el sufrimiento? No, perdón. Estamos hablando de la herencia. ¿Por qué casi siempre hay pleito con las herencias? En la cuestión humana, pues siempre sucede, ¿verdad? No falta que haya pleitos por las herencias. ¿Y por qué esta herencia no se pelea tanto? ¿Por qué en las cuestiones humanas hay pleitos por la herencia? ¿Y por qué en la herencia de la vida eterna y la herencia que Dios nos quiere dar no hay tanto pleito? ¿Por qué no se pelea tanto esta herencia? No se puede palpar esa herencia. No puede saber esta vida. Porque igual no la conocemos. Porque no la conocemos. Por el sufrimiento también. Dice aquí en la Biblia que somos coherederos de Cristo. Te fuiste hasta el fondo, hermana. Dale, ya pisaste el acelerador. Que somos coherederos de Cristo y si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados. Porque no queremos sufrir, porque para nosotros herencia es propiedades, dinero, cuenta en el banco, ¿sí? Pero no que me digan que me tengo que abrazar a la cruz con Cristo para recibir la herencia de la vida eterna. ¿Qué tiene que intervenir ahí? ¿Quién tiene que intervenir ahí? El Espíritu Santo. No va a haber otro que nos pueda hacer sentir el querer y el hacer. No va a haber otro que nos pueda transformar nuestro corazón al grado de no necesitar herencia alguna material, sino solo el hecho de poder estar ante la presencia de Dios un día en la visión beatífica. Porque aquí habla, por ejemplo, ahorita que entremos en la contemplación, es esa visión de nuestro Señor Jesucristo en la fe, ¿sí? Que no es la visión beatífica, que esa es la cereza del pastel. Cuando estemos ante la presencia de Dios, esa es la visión beatífica, ¿sí? Pero las probaditas que nos va dando el Señor en la contemplación es eso. Por eso les decía ahorita, el reino de Dios está aquí. Quien no lo quiera vivir o disfrutar es otra cosa. Quien esté esperando morirse para recibir el premio eterno, pues está equivocado. ¿Por qué es necesario ser hijo para ser heredero? Porque es la genética la que se transmite. En este caso estamos hablando de la cuestión espiritual. Lo que Dios nos va a transmitir es la genética divina, y la genética divina está en su Hijo, ¿sí? Y todo aquel que sigue el camino de su Hijo y se abraza a la cruz de su Hijo, siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y más aún, si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. ¿Sí? Eso es. No la podemos, ¿qué significa compartir? ¿Solo con Jesús la puedo compartir? ¿Qué significa sufrir? No, vamos ahí lo que decía mi hermana. ¿Es necesario sufrir? Discúlpenme, hermano, sí es necesario. Y a veces mucho. Por eso esto es de los esforzados. El que no quiera batallar, el que no quiera sufrir, el que quiera llevársela muy, muy sabrosamente y tener un Dios a su medida, y para el momento que volvemos al tema del señorío, ¿verdad? Para el momento en que lo necesita, en esta área de mi vida no, pero en esta área de mi vida sí, no, hermanos, es que significa, algún día vamos a compartir temas sobre la espiritualidad de la cruz, que está escrita por este mismo monseñor Luis María Martínez, y se van a dar cuenta de lo que significa eso.
¿El sufrimiento es la cruz? Sí. ¿Qué recibe el alma cuando se abraza a la cruz? Aquí lo está diciendo. Todo eso tenemos que meditar en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios. Pero de manera personal. Ok, Señor, tú me estás hablando de una herencia. Como si estuvieran ahí en ese momento, ante su presencia. ¿Qué me vas a dar? ¿Me estás hablando de una herencia? Sí. Ahora sí que como el hijo pródigo, ¿verdad? Sí, pero a ver, dime, ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a pactar aquí, ¿de qué está? Pues es que si tú te dejas guiar por mi espíritu, lo que vas a recibir como herencia de la vida eterna, vas a ser coheredero con mi Hijo Jesucristo en toda la gloria que Él recibe y tiene en este momento. Me interesa, Señor, pero me estás diciendo que me deje guiar. Te estoy diciendo que te dejes guiar. Dios no es un dictador. Lo que Él quiere es que los que verdaderamente lo sigamos, seamos... ¿Por qué a veces no nos resultan las cosas como ministerio? Porque necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Sí? Porque esto es una viña del Señor. No es de nosotros, no es esforzarnos en el trabajo, es esforzarnos en el crecimiento espiritual. Y los frutos y todo lo demás va a resultar no se imaginan en cuántos frutos. Por eso es necesario que crezcamos en el Espíritu. Y vamos a pasar a la tercera, que es oratio. ¿Qué me hace decir? Esa no la vamos a vivir ahorita porque ustedes ya en este momento deberían de estar en contemplación, en meditación para caer en esto, que es, ¿qué me hace decir? ¿Qué me hace decir la palabra? ¿Sí? A partir de lo que acabo de meditar, ¿qué me hace decir? Señor, me estás hablando de una herencia. Me dijiste, Señor, que si me dejo guiar por tu Santo Espíritu, yo soy hijo tuyo. La verdad, nunca me he sentido hijo tuyo porque he tenido tantas cosas que parece que tú no estás en mi vida, Señor, pero ahorita en este momento me estás diciendo que soy hijo tuyo. Gracias, Señor. ¿Te puedo decir papá, Señor? ¿Te puedo decir papá? Me estás diciendo que... Y luego, ¿qué te hace decir? Bueno, aquí tengo algo escrito que escribí yo en su momento, pero que es como lo que representa la oratio. Dios poderoso y bueno, perdóname, porque yo no soy de aquellos que se dejan guiar por tu Espíritu Santo. Cuando exclamo papá, casi siempre es porque algo deseo, porque necesito de ti. Me comporto como un hijo caprichudo y egoísta, malcriado, porque todo lo recibo de ti. Mi espíritu no se conecta con tu espíritu y no recibo esa savia hermosa de tu amor. Muchas veces no soy capaz de compartir los sacrificios de Jesús, ni de abrazarme a su cruz. Me da miedo el dolor. Quisiera vivir de las consolaciones que tú me das, y mi débil naturaleza se revela si no es así. Eso surge a partir de esa meditación. ¿Y se entendió cómo tiene que ser? Pasamos a la contemplación. La contemplación, les decía yo, es como el envolver todo porque la contemplación viene a ser la explosión en el momento después de la oratio, viene el momento en el que Dios se hace presente y te habla. Tú le estás diciendo algo, pero Él entonces te está respondiendo. Y muchas veces te responde con locuciones, con visiones, con una paz muy grande, con una felicidad inmensa, con una respuesta a lo que tú le estabas preguntando, diciendo. Ese es un momento muy hermoso. Entonces en la contemplatio es encontrarse con Dios cara a cara. Decíamos ahorita que es el encuentro con Jesús cara a cara, ¿sí? Que no es la visión beatífica, porque alguien piensa, es que vi a Dios. No, a Dios nadie lo ha podido ver, ni sabe cómo es, ¿sí? Pero el que ve a Jesús ve a Dios. Entonces, te topas con Jesús cara a cara, en el que te está diciendo, no temas, no tengas miedo, estás bien lo que dices, no te preocupes. Entonces en la contemplatio, por ejemplo, ahora comprendo cómo
Cuando estoy conectado con tu Espíritu Santo, solo recibo de ti misericordia, amor, paz, perdón. Qué grandes y profundos son tus misterios, Señor. Te das todo con solo poner mi mirada en ti. Me ofreces tu reino como si yo lo mereciera. Todo, como si yo lo mereciera todo. Y es tu Hijo Santo quien ha ganado esos merecimientos para mí. Gracias, papá, papito, por siempre estar ahí. Un día me lo dijo mi hija en una carta. Gracias por siempre estar ahí. Una hija a un papá. Eso es la contemplatio. En la contemplatio puede no haber escritos. En la contemplatio puede quedarte así en la contemplatio. ¿Sí? Sin hablar y sin decir palabra, como dos enamorados que ya se dijeron todo, que ya se entendieron, ya se expresaron uno al otro su amor y ya nada más están viendo. Como el santo cura de Ars que dijo que estaba un señor ahí en su templo, ¿verdad? Y que tú que te veo que te pones ahí y no sé qué haces y qué. No, es que yo lo miro, él me mira y nada más. Y te quedas en la contemplatio. ¿Sí? Por último, actio. ¿Qué voy a hacer a partir de esto? Me acaba de hablar el Señor, me dice que me deje guiar por su Espíritu para sentirme hijo de Dios. Y que a partir de eso entonces yo puedo exclamar papá, no sentirme esclavo de todas mis pasiones y de mis cosas. No voy a volver otra vez a vivir en la esclavitud del vicio, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de esto. Ahora de aquí en adelante lo que voy a hacer es compartir con los demás la herencia que estoy recibiendo de mi Padre Celestial. Padre mío, te ofrezco esta noche. Primero dejarme guiar por tu Espíritu, porque no lo he estado haciendo. Siempre interpongo mi yo a las situaciones de mi vida. Pocas veces te consulto, pocas veces te pido un consejo y pocas veces me dejo llevar por tu Espíritu. Padre Santo, te pido que me ayudes a hacer a un lado todas esas barreras que me impiden dejarme guiar. Dame más docilidad y entonces ahí pedimos al Espíritu Santo que entre en la acción. ¿Por qué? Porque no vamos a poder solos. Espíritu Santo, ven con tu fuerza y dame docilidad para yo poderme dejar guiar por ti. Porque acuérdense que todo viene de Dios. Es más, el amor a Dios que brota de nosotros viene de Dios. De Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que va a hacer que de ti brote amor hacia Dios. No es por el esfuerzo, no es por algo que hagamos, no, es porque lo pides a Dios y porque te abres a su acción divina. Y entonces el actio es, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Es que no lo puedo hacer. Es que, bueno, yo quiero dejarme guiar, pero ¿cómo le hago? Señor, por favor, dame la fuerza para dejarme guiar. Déjame llevar por sus, dice, abrirme más a la acción de tu Espíritu, dejarme llevar por sus mociones para así poder compartir los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y gozar un día de los bienes eternos de tu gloria. Amén. Y terminamos nuestra lectio. Ven como unos versículos nos pueden llevar por los misterios de Dios. Estos son unos versículos de toda la Biblia. Así es como debemos de leer nuestra Biblia. Así es como vamos a leer nuestra Biblia ya. Y necesitamos ser hombres y mujeres de lectores de la Biblia. Se va a llevar un texto para que le apunten ahí. Ahora sí, no pedíamos texto, pero ahora sí lo vamos a pedir. La Biblia. Ese es el texto. La Biblia. Si alguien puede comprarse un catecismo de la Iglesia Católica, cómprense. También necesitamos un catecismo, que lo traigan. ¿Sí? Y nada más. Después, poco a poquito, vamos a ir haciéndonos de otra literatura. Mi hermano presentaba ahorita su Biblia temática.
Es bueno una Biblia, sobre todo para los que quieren predicar la palabra de Dios, es bueno, pero para todos es bueno. Así que después, quien quiera comprarse una Biblia temática, pero es la Biblia y el catecismo, nada más. ¿Sí? Importantísimo. Vamos a ir creciendo en el Espíritu. Vamos a ir dejándonos guiar por el Espíritu. Lo que estamos haciendo hoy es dejarnos guiar por el Espíritu. Mi hermana Lucy está haciendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Y ella lo tiene que hacer porque si no, entonces se meten unas broncotas. Así, Dios es el que está manejando su viña. Y lo que yo estoy haciendo en este momento es también eso. ¿Sí? No, el Señor nos está diciendo que ya está bien de estar sentaditos en la silla, escuchando y que todo resulte en nada de frutos. Necesitamos crecer, no pasa nada, ¿sí? Nadie se va a morir por el esfuerzo. Al contrario, de aquí van a surgir hombres y mujeres llenos de espíritu que Dios va a alabar y que Dios va a estar feliz de la vida de que así sea. Y las personas, es una manera de evangelizar, ¿sí? Las personas cuando están llenos del Espíritu Santo evangelizan como San Francisco, ¿sí? Y si este ministerio se llena en abundancia del Espíritu Santo, va a estar evangelizando con el simple hecho de estar reunidos aquí. Va a haber gente que quiera venir a este lugar a encontrarse con aquellas personas que los ven llenos de Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:40. Pero que todo lo que hagan en forma digna y ordenada. Pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Dios es un Dios de orden. Y lo acabamos de ver, ¿verdad? Con esta lección. Cómo nos va explicando paso a paso. ¿Verdad? Yo creo que debemos de ser así en todo lo que hacemos. ¿Verdad? Ordenados, ¿verdad? De forma digna. Entonces yo quiero esta noche invitarlos, hermanos, a que procuremos ser puntuales. Procuremos ser puntuales. Sí se puede. Sí se puede. Sobre todo a escuela de evangelización, a sus citas personales. Ya hay que empezar. Y me cae el saco. Hermanito? Que me cae el saco. Por eso yo lo estoy compartiendo hoy, porque primero me habló a mí y por eso se los quiero compartir a ustedes. Entonces esa es la invitación y pues nos vemos aquí dentro de 15 días, primero Dios, y vamos a terminar con una oración.